El hombre cae, sin un grito, sin una súplica, sin un parpadeo de sorpresa en sus ojos vacíos. Solo un golpe sordo, un sonido húmedo y pesado contra la tierra reseca de Sonora. El chasquido de huesos que no deberían doblarse así. La columna cervical partiéndose con la precisión de una rama seca bajo una bota. Un bulto inerte bajo un sol que no perdona. Un saco de carne y ropa barata, vaciado de vida en un instante. Raúl Valdivia no lo mira. No puede permitírselo. La bala aún no ha terminado su viaje. El eco del disparo, un latigazo seco y brutal. Apenas comienza a rebotar entre los cerros. Raúl ya está moviéndose. El retroceso del rifle, un golpe familiar y casi reconfortante contra su hombro, ya ha sido absorbido. El casquillo de latón, caliente como un demonio, vuela por el aire en un arco perfecto, girando sobre sí mismo. Raúl sigue su trayectoria con una fracción de su visión periférica. Ve el brillo del sol en el metal pulido. Escucha el minúsculo tink. Cuando aterriza sobre una roca, un sonido metálico casi perdido en la inmensidad del desierto. Sus ojos, dos trozos de obsidiana pulida por 20 años de una vida que creía enterrada, ya están barriendo el horizonte. Barriendo las crestas de los cerros pelones. No busca movimiento. Eso es para novatos. Busca la quietud antinatural. La sombra que se mueva donde no debería. El reflejo antinatural de un lente de binocular. El levantamiento de polvo que no es obra del viento. El contorno de una cabeza que rompe la línea perfecta de una colina. El aire es un cóctel espeso y caliente. Un horno. Huele a pólvora. Un olor acre, casi metálico, que se pega al fondo de la garganta y raspa los pulmones. No es el olor de un campo de tiro. Es el olor de la muerte recién servida. Huele a polvo. El polvo fino y rojizo que lo cubre todo, que se mete en los pulmones y cruje entre los dientes con cada respiración contenida. Sabe a tierra, a tiempo. A huesos de animales muertos hace mucho. Huele a ozono. El aroma previo a la violencia, como el aire antes de que una tormenta eléctrica parta el cielo. Una tensión que se puede tocar. Y huele a venganza. Una venganza fría, metódica, servida en el infierno de las 3 de la tarde, bajo un sol que blanquea los huesos y cocina la carne. La pistola en su mano derecha pesa. Una Sig Sauer P226. Fría al principio, cuando la sacó de la guantera de la camioneta, ahora caliente por el disparo. El polímero de la empuñadura se siente pegajoso por su propio sudor. No es un peso físico. No son los 964 gramos de acero y polímero. Es el peso de una decisión. Una que tomó hace exactamente 72 horas y 14 minutos. Una que lo partió en dos. El Raúl ingeniero, el Raúl padre, el que diseñaba puentes y se preocupaba por las calificaciones de su hija. Ese hombre murió en la sala de su casa, con el teléfono en la mano y el eco de una voz distorsionada en el oído. Una voz que era como grava en un motor. Este otro Raúl, el que está de pie en el desierto, es algo más. Algo antiguo. Algo brutal. Un fantasma con las manos manchadas de presente. Se agacha. El movimiento es fluido, económico. Años de entrenamiento resurgiendo como un idioma olvidado que se creía perdido para siempre. Sus rodillas crujen. Un recordatorio agudo de que tiene 45 años, no 25. El dolor es una nota al pie de página. La ignora. Revisa el cuerpo. Las manos del muerto están sucias. Uñas mordidas hasta la carne viva. Un tatuaje mal hecho de la Santa Muerte en el antebrazo. La tinta azulada y borrosa bajo la piel curtida por el sol. Raúl lo ignora. Busca lo útil, lo táctico. Los bolsillos del pantalón vaquero. Pelusa. Un encendedor sin gas.
3 billetes de 50 pesos arrugados y húmedos de sudor. Nada. La camisa. Un bolsillo con una cajetilla de faros a medio terminar. El olor a tabaco rancio se mezcla con el de la sangre que empieza a manchar la tierra, volviéndola un lodo oscuro y pegajoso. Encuentra lo que busca. Un radio barato. Un Motorola Talkabout. La batería parpadea en rojo. Escucha la estática por un segundo. Silencio. Ya deben saber que su vigía cayó. El silencio en la radio es más ruidoso que un grito. Significa que están escuchando, esperando. Un celular de prepago, un Alcatel con la pantalla rota en una telaraña de grietas. Este era solo un halcón, un vigía, el eslabón más bajo de una cadena podrida que él iba a romper. Diente por diente, hueso por hueso, vértebra por vértebra. ¿Quién era Raúl Valdivia? Para el mundo, para sus vecinos en la colonia Pitic de Hermosillo. Un enclave de clase media alta con céspedes bien cuidados y camionetas del año. Era el ingeniero Valdivia, un hombre de 45 años con canas prematuras en las sienes que le daban un aire distinguido. Un viudo que vivía para su hija de 16. Sofía. Su sol. Su todo. Un tipo tranquilo. De esos que saludan en la mañana con un buenos días y una sonrisa cansada. De esos que podan su césped los domingos, escuchando música vieja en unos audífonos. El olor a hierba recién cortada llenando el aire del fin de semana. El mundo se equivocaba, profundamente, y un cartel, el cartel de la serpiente, acababa de cometer el peor error de su sangrienta existencia. Secuestraron a la hija del hombre equivocado. Y ahora, el ingeniero estaba muerto. En su lugar había nacido un fantasma. 3 días antes, martes, un día normal. Un día perfecto en su insoportable normalidad. El olor a café recién hecho llenaba la cocina. Café de grano de Oaxaca, molido esa misma mañana. Era su pequeño ritual. Sofía bajaba las escaleras de 2 en 2, como siempre, su mochila de lona rebotando en su espalda, llena de libros y sueños adolescentes. La sonrisa que era una copia exacta, dolorosamente perfecta, de la de su madre. «Papá, ¿puedo ir al cine con Ana y Gaby? Sale la nueva de superhéroes, la que te dije». Raúl levantó la vista de los planos de un puente que estaba revisando sobre la mesa de granito. La miró. El cabello largo y oscuro, brillante bajo la luz de la mañana, los ojos llenos de esa luz que solo tienen los 16 años. Una mezcla de inocencia y el anhelo de que el mundo empiece ya. «Claro, mi amor. ¿A qué hora?» «A las 7. En Galerías. Gaby nos lleva». «Ok. Te quiero en casa a las 10. Ni un minuto más, ¿eh?» Su tono era el de un padre tratando de ser estricto, pero su sonrisa lo delataba. Ella rodó los ojos. El gesto adolescente universal, un arte que dominaba a la perfección. «Papá, ya no soy una niña». Se acercó y le dio un beso en la mejilla. Su perfume olía a flores y a promesa. Una fragancia que se le quedó grabada en la memoria. «Te lo juro, a las 10 en punto», como Cenicienta. Raúl sonrió de vuelta. Una sonrisa genuina, de esas que le llegaban a los ojos. En esos momentos, el mundo era perfecto. El pasado era una cicatriz lejana, una historia que le contaba a otro hombre. El futuro era brillante, tan brillante como los ojos de su hija. «Cuídate mucho, mi amor. Llámame cuando salgas de la función». «Sí, pa. Te quiero. Y yo a ti, chaparra». Esa fue la última vez que escuchó su voz sin un filtro de terror. A las 10:01 de la noche, el teléfono no sonó. A las 10:15, Raúl le mandó un mensaje. «¿Todo bien, hija?» El mensaje se envió. No se entregó. Una sola palomita gris en WhatsApp. Una pequeña astilla de inquietud. A las 10:30,
La preocupación era una pequeña brasa en la boca del estómago. Llamó a su celular, directo a buzón de voz. El número que usted marcó no está disponible. La voz robótica, impersonal, era un mal presagio. A las 11:00, la brasa era un incendio. El corazón le latía en los oídos. Llamó a Ana, a Gaby. Sus padres contestaron, sus voces teñidas de la misma ansiedad que él sentía. Las chicas tampoco habían llegado. No contestaban. El incendio se convirtió en un infierno en su pecho. A las 11:45 estaba a punto de llamar a la policía. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Un sudor frío le recorría la espalda, empapando su camisa. Se repetía a sí mismo que era una tontería, que se habían quedado sin batería, que habían ido por unos tacos a un lugar sin señal. Mentiras. Sabía que algo estaba mal. Lo sentía en la médula de los huesos. Una vieja sensación, un instinto de depredador que le gritaba que algo había cazado a su cría. A la medianoche, sonó el teléfono. Un número privado. Su corazón se detuvo. Luego latió con una fuerza que le dolió en el pecho. Un martillo contra sus costillas. Contestó. Su mano temblorosa casi deja caer el aparato. ¿Bueno? Silencio por un segundo. Solo una estática sutil, como el sonido de un nido de víboras. Luego una voz, distorsionada, pasada por algún software barato que la hacía sonar metálica, inhumana, rasposa, como una lija sobre metal oxidado. Tenemos a la niña. El aire abandonó los pulmones de Raúl en una exhalación silenciosa. El mundo se inclinó sobre su eje. La cocina, su cocina, con los imanes de frutas en el refrigerador y un dibujo de Sofía de cuando tenía 6 años. De repente parecía un escenario ajeno, una película de terror de la que él era el protagonista. ¿Qué? ¿Quién habla? Su voz era un graznido. Escucha bien, ingeniero, porque no lo voy a repetir. Queremos 5 millones de pesos, billetes usados, no marcados, no consecutivos. La voz era monótona, sin emoción. Eso era lo peor. Era una transacción, un negocio. Su hija era una mercancía. Mi hija. Quiero hablar con mi hija, por favor. La palabra, por favor, se le atoró en la garganta. No la había usado para suplicar en 20 años. No estás en posición de exigir nada, pendejo. No llames a la policía. No le digas a nadie. Sabemos quién eres. Sabemos dónde vives. Sabemos que podas el césped los domingos. Si haces una estupidez, te la mandamos en cachitos, en una hielera. ¿Entendiste? Raúl no podía hablar. La garganta se le había cerrado. Solo pudo emitir un sonido ahogado, un gemido animal. ¿Entendiste, cabrón? La voz distorsionada subió de volumen, perdiendo su monotonía por un instante para revelar la rabia que se escondía debajo. Sí, susurró. Una palabra que le costó todo el aire de sus pulmones. Clic. La línea quedó muerta. El silencio que siguió fue el sonido más fuerte que Raúl había escuchado en su vida. Era el sonido de su mundo haciéndose añicos, de su alma quebrándose en 1000 pedazos de cristal. Se quedó de pie, con el teléfono pegado a la oreja, por un minuto que duró una eternidad. Luego, lentamente, lo bajó. Miró a su alrededor. La taza de café de Sofía en la mesa, su sudadera colgada en una silla. La vida normal, interrumpida, congelada en el tiempo. El ingeniero Valdivia se deslizó por la pared hasta el suelo de la cocina. Y lloró. Lloró en silencio, con espasmos que sacudían todo su cuerpo. Por 10 minutos. Lloró por su hija, por su esposa muerta, por la paz que había construido con tanto esfuerzo y que ahora estaba en ruinas. Luego se levantó. Se lavó la cara con agua fría. El agua helada fue un shock, un reinicio. Se miró en el espejo del baño.
El hombre que le devolvió la mirada no era él, era alguien más. Los ojos estaban duros, la mandíbula apretada. La pena se había ido, se había calcinado, y en su lugar solo quedaba una rabia blanca, pura, fría como el núcleo de una estrella. El ingeniero había muerto. El gafe había vuelto a nacer. Ahora en el desierto no hay miedo, no hay pánico. Solo hay un plan, una lista mental, y el primer nombre, Halcón Anónimo. Ya está tachado con una línea roja y gruesa. Raúl saca el celular del muerto, el Alcatel. La pantalla rota dificulta la lectura, pero funciona. Con el pulgar, navega por los menús. Revisa las últimas llamadas, la mayoría a números guardados como jefe, amá, el gordo. Pero hay uno que se repite, marcado hace 15 minutos. El chueco. Ese es el siguiente. Se incorpora. Las articulaciones protestan. Ignora el dolor. La camioneta, una vieja Ford Lobo del 98, color arena, lo espera a 200 metros. Oculta tras una formación de rocas y ocotillos. La pintura está quemada por el sol, pelada en algunas partes, revelando la imprimación gris de abajo. Tiene un golpe en la defensa. No es rápida. No es bonita. Pero es un fantasma. No tiene placas. El número de serie ha sido borrado con un soplete y un esmeril. La compró con efectivo hace 2 días a un coyote en un deshuesadero de Nogales. Un vehículo para desaparecer. Como él. Arranca el motor. El V8 tose una vez. Una nube de humo azul. Y luego cobra vida con un rugido bajo y gutural. El aire acondicionado no funciona. El calor del desierto entra a raudales por las ventanas abiertas. Un aliento de dragón que lo envuelve todo. El viaje apenas comienza. Ya no hay vuelta atrás. Para entender lo que pasaría después, lo que Raúl estaba a punto de desatar, hay que regresar 20 años. A un lugar que era el polo opuesto a este desierto. Un infierno verde. Flashback. Selva Lacandona, Chiapas. 20 años antes. El lodo le llegaba a las rodillas. Un lodo espeso, negro, que olía a descomposición y a vida al mismo tiempo. Chupaba sus botas con cada paso. Un sonido obsceno, como una boca hambrienta. El aire era tan húmedo que se podía masticar. El sudor no se evaporaba. Se pegaba a su piel como una segunda capa, salada y pegajosa. Cientos de insectos zumbaban en una sinfonía demencial, una banda sonora para la locura. El teniente Raúl Valdivia, 25 años, recién salido de la academia con notas brillantes y la cabeza llena de teorías, estaba al límite. Llevaban 3 días de patrulla, sin dormir más de 1 hora seguida, comiendo raciones frías que sabían a cartón y a conservadores, cazando zapatistas o sombras. Era difícil saberlo en esa maraña verde. Su instructor, el sargento primero Tobar, un hombre forjado en el mismo infierno, se detuvo. Hizo una señal con la mano, y los 12 hombres de la unidad se congelaron, convirtiéndose en estatuas de lodo y fatiga. Tobar era bajo, correoso, con un rostro que parecía tallado en madera de mezquite y ojos que habían visto demasiado. Valdivia, gruñó Tobar, sin alzar la voz. Su susurro cortaba la selva como una navaja. Se acercó a él. Su aliento olía a tabaco y a café amargo. ¿Qué escucha? Raúl se quedó inmóvil. Agudizó el oído, tratando de filtrar el caos. Insectos, sargento. Monos aulladores al este. El viento en las hojas de las ceibas. Pendejadas, escupió Tobar a un lado. Escuche de nuevo. Use los oídos que le dio Dios, no los que usa para oír cumbias en la barraca. Raúl cerró los ojos. Se concentró. Forzó a su cerebro a desarmar la sinfonía de la selva, el zumbido de los mosquitos, el croar de las ranas, el llamado distante de un pájaro, el goteo del agua desde las hojas. Y entonces lo oyó.
Un sonido sutil, antinatural. El crujido de una rama seca a unos 50 metros a su derecha. Un crujido que no fue causado por un tapir o un venado. Era demasiado pesado, demasiado deliberado, demasiado humano. Abrió los ojos. Miró a Tobar. Una pisada. Dirección 3 en punto. 50 metros. Tobar asintió. Una única y casi imperceptible inclinación de cabeza. Era el mayor elogio que jamás le daría. El miedo es una herramienta, teniente, susurró Tobar, mientras su equipo se desplegaba en silencio, como jaguares moviéndose entre las sombras. Huele, se siente, se oye en cómo respira el enemigo, en cómo pisa. O la usa usted para cazarlo, o la usan ellos para matarlo a usted. No hay más. Ahora vamos a enseñarles a estos cabrones lo que es el verdadero miedo. Ese día, Raúl aprendió que un hombre solo puede ser un ejército si se convierte en la encarnación del miedo del enemigo. Aprendió a moverse sin hacer ruido, a matar sin hacer un sonido. Aprendió 17 formas de quebrar un cuello, cada una adaptada a una situación diferente. Aprendió a hacer que un hombre suplicara por la muerte, no con tortura física, sino con la promesa de ella, con la fría certeza en los ojos del cazador. Había dejado todo eso atrás. Lo enterró bajo planos de concreto y acero. Lo silenció con canciones de cuna y fiestas de cumpleaños. Lo hizo por su esposa, Elena, antes de que el cáncer se la llevara. Lo hizo por Sofía, por una promesa de paz, una promesa que otros habían roto, y al romperla, habían desenterrado algo que nunca debió volver a ver la luz del sol. El Chueco está en un bar de mala muerte en Caborca, el Oasis. Una ironía cruel. El lugar apesta a cerveza rancia, a orina y a desesperación. El acerrín en el suelo está manchado de cosas que es mejor no identificar. Raúl entra. No como un padre asustado, no como un ingeniero. Entra como entraba en las cantinas de los pueblos chiapanecos, como un cazador que entra en un territorio rival. Su rostro es una máscara de indiferencia, sus hombros relajados, pero listos. Sus pasos son silenciosos sobre el acerrín, absorbiendo el sonido. Pide un tequila en la barra, un centenario, sin limón, sin sal. El cantinero, un viejo con cara de pocos amigos y una cicatriz que le cruza la ceja, le sirve sin decir una palabra, reconociendo a un depredador cuando lo ve. Raúl no lo bebe, solo sostiene el caballito. El cristal frío ancla sus sentidos. Sus ojos escanean el lugar, metódicamente, de izquierda a derecha. Borrachos solitarios encorvados sobre la barra. Una pareja de jornaleros jugando al billar bajo una luz parpadeante que hace zumbar a las polillas. Y en la esquina más oscura, en una mesa con otros 3 matones, está él. Un tipo gordo, sudoroso, a pesar del ventilador de techo que se tambalea sobre él como un pájaro herido. Una camisa floreada demasiado apretada le marca los rollos de grasa. Una cadena de oro falso brilla sobre su pecho velludo. Y una pistola, una escuadra, fajada en la espalda de sus jeans, que intenta ocultar sin éxito cada vez que se mueve. Es él. Coincide con la foto del contacto del halcón. Raúl deja el tequila en la barra. Se acerca a la mesa. Lento, deliberado. Cada paso es una declaración. Los 3 matones lo ven venir. Dejan de hablar. Lo miden. Sus miradas son una mezcla de curiosidad y amenaza. El Chueco levanta la vista de su cerveza. Sus ojos son pequeños, porcinos, enterrados en la grasa de su cara. ¿Se te perdió algo, compa?, dice, con la arrogancia del que se siente seguro rodeado de los suyos. Raúl se detiene junto a la mesa. No mira a los otros. Sus ojos están fijos en el Chueco. El Chueco, necesito hablar contigo. El hombre lo mira de arriba abajo.
Se ríe, una risa grasienta, húmeda. ¿Y tú quién chingados eres? ¿Mi vieja? Lárgate de aquí antes de que mis muchachos te saquen a patadas. Raúl no se mueve. Su mirada es tan pesada que parece anclarlo al suelo. Su voz sale baja, casi un susurro, pero corta el ruido del bar como un cuchillo de obsidiana. Soy el padre de la chica que levantaron en Hermosillo. La sonrisa del Chueco no se congela. Se rompe. Se desvanece como si nunca hubiera existido. Sus ojos se abren. El color desaparece de su rostro. El sudor en su frente ahora es un sudor frío. Miedo. Raúl puede olerlo, como el ozono antes de la tormenta. Intenta llevar la mano a su espalda, a la pistola. Ese fue su error. El mundo parece moverse en cámara lenta para Raúl. El intento del Chueco por levantarse, el chirrido de la silla contra el suelo, el movimiento torpe de su brazo derecho hacia atrás. Las miradas confundidas de sus gorilas, que aún no procesan la amenaza. Raúl se mueve con una velocidad inhumana. Una explosión de violencia contenida. Su mano izquierda se dispara como una serpiente. No va por la pistola. Va por la muñeca del Chueco. Los dedos de Raúl, fortalecidos por años de entrenamiento, se cierran como un tornillo de banco. Se escucha un crujido, fuerte, seco, como morder una nuez. Son los huesos del carpo, rotos. El grito del Chueco es ahogado por la sorpresa y el dolor. Antes de que el grito pueda formarse completamente, la otra mano de Raúl ya está en acción. Coge un tenedor de la mesa, un tenedor grasiento con restos de frijoles refritos, y lo clava, con toda la fuerza de su cuerpo, en el muslo del hombre, profundo. El metal atraviesa el pantalón de mezclilla, la piel, la grasa y el músculo, hasta que los dientes del tenedor raspan el fémur. El grito que sale ahora es agudo, animal, un chillido de cerdo en el matadero. Antes de que alguien en el bar pueda reaccionar, antes de que los gorilas puedan procesar lo que ha pasado, Raúl tira de El Chueco. Lo arrastra, con el tenedor aún clavado en su pierna, fuera de su silla. El hombre cae al suelo, aullando. Raúl lo agarra del cuello de la camisa y lo arrastra hacia la salida trasera, como un saco de papas. Los dos matones que quedan se levantan, pero se quedan helados, no por la violencia. La han visto antes. Es la eficiencia, la falta de emoción en el rostro de Raúl. No es un pleito de borrachos, es una ejecución. El silencio de los otros clientes es total. Nadie vio nada. Nadie dirá nada. El cantinero ya está limpiando un vaso, la mirada fija en la madera de la barra. En tierra de narcos, la ceguera es supervivencia. El callejón trasero apesta a basura y a meados. Raúl tira a El Chueco contra una pared de ladrillos. El hombre cae en un montón gimoteante. Por favor, jefe. Fue un error. Yo no sabía. Raúl se arrodilla frente a él, su rostro a centímetros del Chueco. La interrogación puede ser corta o puede ser muy, muy larga, dice Raúl, su voz tranquila, lo que la hace aún más aterradora. Depende de ti. Saca el tenedor de la pierna del hombre con un tirón rápido y brutal. El Chueco grita de nuevo, un sonido ahogado por los sollozos. La sangre brota, oscura, empapando sus pantalones. ¿Dónde está mi hija? No sé, güey. Te lo juro. Ah. Raúl le ha agarrado la mano izquierda. Con el pulgar, aplica presión en la base del meñique. Lentamente, metódicamente. No me mientas. El halcón te llamó justo antes